Adriana en complicidad. Adriana en complicidad. Adriana en complicidad. Hoy en Latinos Sobresalientes tenemos a una mujer ejemplar, una mujer que nos ha dado mucho a los latinos en los Estados Unidos, de herencia mexicana, pero con su corazón como si hubiera nacido en nuestro México lindo y querido. La doctora Dorothy Karam nos recibe hoy en su casa. Muchísimas gracias. Bienvenidos, siempre está a sus órdenes la casa. Feliz de que nos permita llegar hasta el rincón más íntimo de su hogar, que nos tiene impactados a todo el equipo que vinimos el día de hoy. Y queremos conocerla, no solamente su hogar, queremos conocerla a usted. ¿Quién es Dorothy Karam? ¿Quién es esa mujer que el día de hoy es un ícono de las mujeres en los Estados Unidos y en nuestra comunidad en Houston? Ay, muchas gracias. Dios me ha favorecido mucho con muchas oportunidades en mi vida y además con conocer a gente que cada persona que yo me encontraba o yo la veía o la conocía, siempre me enseñó algo. Así es que estoy muy agradecido por eso, porque sí. Sí, efectivamente, yo soy de descendencia mexicana por parte de mi mamá. ¿Que era de Ciudad de México? De la Ciudad de México. Su papá era el coronel adjunto de Porfirio Díaz. ¡Wow! Pero como saben, eso, toda la cosa de la revolución era una cosa muy extraña, porque a don Porfirio lo mandaron a Francia a vivir. Y mi abuelo salió de México dejando a mi abuelita con sus 4 niñas y mi mamá recién nacida. Así es que creció en México mi mamá. Y después, cuando mi mamá ya tenía como 15 años, mi abuelito regresó de su destierro a Nueva York y a Cuba y vino a México. Otra vez estuvo en la política y todo. Y luego lo invitó un señor aquí mexicano de descendencia también inglés por el norte de México, que se llamaba Robert Autry, por el cual hay una casa cerca de una iglesia episcopal enfrente de Wrights que se llama Autry House. Eso casi nadie sabe, que el señor Autry era de origen mexicana también. Miren, nada más. Sí, y con sí. toda esa historia Sí. de nuestro México, Sí, va creciendo, sí, se va desarrollándose y se va formando. sí, ¿En qué momento su madre llega aquí a los Estados Unidos? sí. ¿Y en qué momento es que conoce a su papá? Ah, pues sí, esa es otra interesante historia. Mi papá era de tercera generación tejana. Su mamá era de lo que le dicen Heights y mi abuelito era de Harrisburg. Pero, y mi abuelo, el papá de él, fue uno de los miembros del concilio de Houston en los años 1946. Así es que siempre estuvo involucrado los Farrington, que ese era mi apellido materno, en toda la política de Houston. Pero cuando mi papá era chico, uno de su religión, que eran bautistas ellos, le dijeron que el futuro de Houston eran los hispanos, y los hispanos eran mexicanos, porque no había de otros países aquí. Entonces, en los años 1919 y 20, y mi papá desde chico se involucró con la colonia mexicana y se hizo más mexicano que los mexicanos. Y entonces tuvo el placer de ser amigo de una artista muy famosa de Houston, bueno, de Estados Unidos, Clark Gable. Ah, pero por supuesto. Entonces Clark Gable se casó con una señora de aquí de Houston y tenía un teatro que se llamaba el Palace Theater. Y allí hacía obras y mi papá, como era su amigo, también estaba en las obras, y un día le dijo Clark, Curtis, necesitamos que salga una escena de México bailando el jarabe tapatío. Y alguien le dijo que mi mamá, que estaba aquí de visita, sabía bailar y que era bonita,
Gracias. Entonces la llamó porque sabía bailar o porque era bonita. No. Ahí quedó la duda. Sí, ¿verdad? De ambas cosas yo creo, pero más que nada porque sabía bailar. Entonces bailaron el jarabe tapatío y luego a los 10 años de conocerse, pues aquí me tienes. A los 10 años de conocerse, ¿sabe Sí. cuánto tiempo duraron de novios o cortejándola? Porque en ese Sí, entonces cortejando, porque cortejar sí. a una mujer era de muchísimo tiempo hasta convencerla, ¿no? Pues sí, se casaron en 31, se conocieron en 26, pues no eran cuántos, 10 años, pero eran casi. Sí. Sí. Y bueno, y con esta herencia, digo, qué lindo, ¿no? Que Sí, es además bonito, es bonito. Es una fusión de dos culturas. ¿Cómo fue tu infancia dentro de una casa con dos culturas? En estos tiempos muy diferentes a los que hoy ya lo vemos más común. Que No solamente dos tengamos culturas, casas, dos religiones. Claro, Porque mi mamá muy católica, mi papá muy bautista, así es que conocí a las dos iglesias y me encantó porque eso Dios me dio el favor de conocer y apreciar todas las religiones. Su mamá era católica. Católica. ¿Y su papá? Bautista. Bautista. Sí. ¿Y cómo hicieron la fusión? Pues muy estas bien, dos bueno. religiones? Se casaron en la iglesia católica y mi papá siempre nos hacía reír porque se casaron en México, en la iglesia de la Inquisición, donde llevaban a todos antes de matarlos. Pero eso fue chistoso también. No, sí, claro. Pero siempre mi papá, resultó que mi papá su carrera favorita era ser maestro de español, entonces fue jefe del Departamento de Lenguas Modernas y Clásicas de la Universidad de Houston desde que era formando sí. la universidad. Así es que Ahora, yo crecí con la Universidad de Houston. Ahora bien, mira, pues, increíble, ¿no? Sí. Dentro de esa fusión Sí. llegan los hijos. Sí. Y la primera, Fui yo. mujer, la única mujer en la familia. That's right. Sí, sí. ¿Cómo fue tu infancia? Mira, precioso, porque estábamos viviendo en el este de Houston, cerca de la calle Telephone, donde teníamos 5 hectáreas y teníamos nuestro propio rancho y nuestra finca. Crecíamos nuestros vegetales, teníamos todos los animales que tú puedes nombrar, mi propio caballo, mis vacas, que tenía que ordenar todos los días. Así que aprendí a hacer eso y a apreciar mucho esa vida. Y era la Segunda Guerra Mundial. Entonces, había mucha escasitud de cosas. ¿Cómo era en ese entonces durante esta tensión social? Sí. El poder llevar una vida cotidiana y además que su papá era muy involucrado con la política y además también con la docencia, entonces tenía esos dos sentires de lo que el pueblo sentía y lo que los políticos decidían, ¿no? Y además todos los estudiantes de la universidad, porque siempre nosotros teníamos la fortuna de tener una alberca o piscina, entonces todos los estudiantes, especialmente los que venían de otro país a estudiar en la universidad, siempre estaban en mi casa para nadar y para divertirse. Así es que tuve esa fortuna de tener eso alrededor de mí mientras que yo crecía. Y además, la fortuna de tener una maestra en el colegio más cercano, que era público, Brookline Elementary School, que me quería mucho porque se iba a casar durante la Segunda Guerra Mundial y su novio lo mataron, era aviador en la guerra. Entonces yo fui como su hija adoptiva. Siempre la consentida de la clase. ¿Qué es lo que más recuerdas? ¿Qué es lo que más te impactó durante esa época que se estaba viviendo justo esta guerra mundial? Sí. Y donde Estados Unidos también era un riesgo muy grande, ¿no? El que estaban y una tensión social muy grande. ¿Qué es de los eventos que más recuerdas y que más te impactó durante esa época? Bueno, más que nada, cómo cooperaron todo el mundo en privarse de muchas cosas. Por ejemplo, si la señora tenía que tener unas medias, eran unas medias de vez en cuando que se podían conseguir si se formaban en líneas grandes para que se las dieran. También había cupones para las pastas de dientes, para comidas que no se podían dar. Cuando terminabas tu pasta de dientes tenía que regresar a la otra porque era de aluminio para que te dieran otra nueva, porque entonces se envasaban solamente así.
Eran cosas muy diferentes para que uno se acostumbrara a tener que trabajar por lo que uno quería mucho. Pero una de las cosas que les quería contar es que se formó en 1924, se formó un grupo de hombres, 50 hombres, hicieron lo que se llama el Club México Bello, Club Recreativo y Social México Bello. El fin era de todos estos señores de negocio que habían venido de la revolución a quedarse aquí en Houston y abrir sus negocios, querían mantener las tradiciones de México, especialmente el lenguaje. Entonces, y las fiestas. Entonces celebraban el 5 de mayo, el 16 de septiembre, pero además querían enseñarle a los no hispanos que los que somos hispanos somos de calidad. Entonces tenían sus bellos bailes del Club México Bello blanco y negro. Una vez al año venía el alcalde, era de... Dos señores se tenían que poner de su tuxito negro. No se ponían poner nada de color, ni una blusa azul, ni nada, ¿no? No, tenía blanco y negro. En 1959 comenzamos el baile de quinceañeras. Y hasta un año tuvimos 35 niñas que hicieron su presentación de quinceañeros con el Club México Bello. Era bello todo eso. Teníamos reina y princesas que salían en los desfiles. Era bonito todo ¿Le eso. tocó fiesta de quinceañera? A mí no. ¿Pero por qué si la mamá es mexicana? Es que después de la guerra, mi papá tuvo la fortuna de tener la concesión de todos los carros ingleses en México y en Centroamérica. Entonces puso su negocio y nos fuimos a vivir a Puebla. Y fui al colegio americano en el 8º año a Puebla, al colegio americano allí. Y es cuando cumplí 15 años, pero mi mamá estaba allá poniendo su casa en Puebla y yo estaba con mis abuelos aquí antes de irme. Un poco complicado. Entonces no pude. Pero yo lo celebré para muchas niñas después. Miren nada más, Sí. porque la Sí. tradición no se podía romper. No. Una mujer de tradición es una mujer también que salió de su zona de confort y enfrentó Sí. inclusive los no para poder realizarse profesionalmente, pero de eso vamos a estar platicando aquí en Latinos Sobresalientes a continuación. Quédese con nosotros. Adriana en complicidad. Beck & Master South Buick GMC. Ahí vas a poder encontrar la camioneta que tanto necesitas. Esa troca que requieres para tu chamba, para el jale, la encuentras en Beck & Master South Buick GMC. También puedes comprar tanto nuevos como usados. A ver, te voy a explicar. En el área de autos nuevos, tú vas a poder conseguir las certificaciones oficiales, además el mantenimiento y la garantía y todo lo que tú requieres para continuar con la vida de ese auto después de que lo sacas de la agencia, lo encuentras en un mismo lugar. 45 Sur, salida Fuqua, es Beck & Master South Buick GMC. Si vas con autos usados, te cuento cuál es la maravilla, porque somos el car dealers número 1, también vas a recibir garantía de esos GMC que han sido usados y que además te los puedes llevar a un superprecio. Pero no solamente hay GMC, hay Chevrolet, hay Ford, hay Jeeps, hay todas las marcas que tú necesitas en Beck & Master South Buick GMC. Adriana en complicidad. Continuamos nuestra charla con la doctora Dorothy Karam. Increíble platicar con usted. Y Gracias. yo le decía, es un gran honor, pero también el estar aquí en su casa Gracias. es de admirarse cada rincón, Gracias. cada
decoración, área que tiene con un, por ejemplo, en este arreglo floral del que estábamos hablando antes de justo de empezar esta charla, me contaba que estas flores las hizo su mamá. Sí, mi mamá era maestra de porcelana y cerámica y tenía su propio estudio y daba clases gratis a todo el mundo porque le encantaba. Y le encantaba hacer sus obras de arte. Por eso tenemos las flores, tenemos muchos de sus... El nacimiento. El nacimiento, que sí, en mi casa hay Navidad todo el año. Porque ese nacimiento lo deja durante todo el año, pero platíquenles un poco a nuestra audiencia, a nuestros cómplices, sobre la historia de ese nacimiento. Cada pieza fue realizada por su mamá. Todas las piezas. Bueno, ahora cuando vienen a verlo, y con mucho gusto, me encanta cuando los niños vienen a verlo, hay otras piececitas que cuando yo voy de viaje, pues me las traigo como pingüinos de la Argentina y que están en el Nilo. Pero pues sí me divierte mucho, pero las figuras son muy bellas porque ella era con un talento muy grande para hacer caras y manitas y todo, flores, para vestir a las muñecas, todo. Muy ¿Le aprendió bonito. algo de la cerámica la mamá o no? Yo no tengo ese talento, mis hermanos sí tenían talento en esa área, pero yo no. Además le tocó a usted vivir, ser la primera hija, Sí. okay, de una familia multicultural, Sí. pero además tener a 2 hermanos, 2 hombres y una sola mujer. Entonces el carácter tenía que salir porque usted no podía perder la posición de líder. No, y además, cuando mi papá en la Segunda Guerra tenía a cargo la Universidad de Houston, su departamento, era también el oficial anunciador bilingüe de la radio, porque no había televisión, porque necesitaban a alguien que pudiera, porque no había estaciones en español, entonces, que les podía decir a la gente si venían los aviones a bombardear, pues él tenía que estar de cargo de eso. Luego el gobierno mexicano, con 2 señores de México, le hicieron que formara una oficina para toda la producción de petróleos mexicanos, porque traían el petróleo a Houston en el Golfo y venían los submarinos nazis y los bombardeaban, ¿no? Sí. Bueno, con torpedos, con Sí. torpedos, ¿cómo se llaman? Sí. Con los torpedos o con las bombas que los ponían Sí. para que explotaban, ¿no? Hacían las Entonces él explosiones. tenía que rescatar todos los marineros y todo, él tenía ese encargo. Y además tenía el restaurante mexicano más popular de Houston. ¿Cómo? A ver, háblenme de ese restaurante. ¿En qué Sí. momento salió el Ese restaurante? estaba en la calle Main, donde está el Sears, que ya van a quitar porque Reich lo va a hacer un departamento especial para negocios y para cosas. Pero estaba en la calle Main, se llamaba Mexico City Restaurant. Y entonces mi mamá era la cajera y mi papá era el que guisaba en la cocina. ¿Cómo? Porque no había trabajadores. No había trabajadores. No había trabajadores. Pero su mamá, yo diría mexicana, Sí. ¿no? Que ella Va a fuera a la cocinar cocina, delicioso. no. Pero ella era la cajera porque ella podía atender a todo el mundo y además yo creo que me fue mesera lo que se A necesitaba. contar dinero y hacer negocios. Sí. Y el papá en la cocina. En O la sea, cocina haciendo tortillas y tamales. ¿pero quién le enseñó a su papá a hacer Pero tortillas como y te digo, tamales? desde chico anduvo en la colonia mexicana y era más mexicano que los mexicanos. Ahí quedó comprobado, ¿eh? Ya no quedó Sí, duda sí, de dónde le surgió el amor y también que gracias a ese amor Sí. nos pudo representar a los mexicanos, que en ese entonces, recordemos, no era nada más a los mexicanos, No. es a la comunidad latina. Hoy le decimos hispanos porque ya estamos de diferentes todos países. lugares. Pero inicialmente eran los mexicanos los que venían aquí a los Estados Unidos. Sí. Y era un migrante muy diferente, ¿no? Y ha ido evolucionando también, ¿no? Sí, porque los primeros que estuvieron aquí de inmigrantes eran también la gente que tenían las haciendas, como de Zavala, que fue el primer vicepresidente de Texas, y fue muy amigo de Santana, ¿tú sabías? No, esa no me la sabía. Sí, ¿no? porque de Zavala, que era yucateco, y Santana fueron al colegio militar juntos, estuvieron en las guerras de México
contra España. ¿Y no será que desde ahí empezó a convencerlo para dejar el territorio? Pero se vino para acá, era médico y se vino para acá y tenía su hacienda en Harrisburg. Y de allí recogió a todos los soldados mexicanos que habían sido dañados, heridos en la guerra en San Jacinto, y los curó en su casa, que fue el primer hospital de Houston. ¡Wow! Sí, y esas cosas de historia no se saben. Pero ¿por qué hemos perdido eso? ¿Por qué esta parte de la historia Sí. de este país y de en bello estado de Texas y nuestra Sí. ciudad de Houston, que los que hemos venido a vivir aquí ya nos sentimos parte de, porque estamos viviendo aquí, yo tengo 15 años viviendo aquí, me siento houstonian también, Sí. Pero ¿por qué esa historia no nos hemos obligado a mantenerla, a que se persista y a que trascienda? Porque desgraciadamente creció la comunidad anglosajona y disminuyó por un tiempo la comunidad mexicana. Y además les quitaron en muchas áreas de Texas, cuando Texas se independizó, le quitaron las haciendas a todos los mexicanos, que las habían heredado desde el tiempo de España, ¿no? Porque fueron dadas a ellos por el rey de España cuando éramos parte de España. Y entonces ahí se quiso borrar esa parte de la historia, como volver a Sí. tener un nuevo comienzo de todo, Un nuevo ¿no? comienzo de todo. Ahorita voy a hacer un paso un poco al lado, pero ahorita estoy ayudando a un grupo que se llama Los Granaderos y Damas de Gálvez, que es para dar a conocer la importancia de Bernardo de Gálvez, que fue el gobernador de Luisiana, de Cuba, de toda Texas y toda parte de Estados Unidos, mientras que su padre y su tío fueron los virreyes en México, de España. Él fue el que mantuvo con el dinero de toda la gente que vivía aquí, su propia bolsa, y luego convenció al rey de España a comprar todos los barcos que usaron los franceses para la independencia de los coloniales de aquí, de Inglaterra. Y eso no se sabe. ¡Wow! No se sabe, porque se borró de la historia. Pero es momento de retomarla, ¿no? Sí, por eso ese es nuestro fin, que eso es lo que vamos a hacer siempre. Tú has sido una defensora, perdón, le hablo de tú y le hablo de Sí, usted, sí, pero sí, yo, como se lo Somos decía hermanas, al principio, somos hermanas. se lo decía al principio de la entrevista, Yo la necesito de hermana. es un respeto muy grande, Thank you. no solamente por lo que nos ha aportado, por cómo nos ha defendido a los latinos en esta comunidad anglosajona. Sí, sí, Y cómo sentirse y crecer sí. y realizarse, pero sin perder su esencia y sintiendo ese orgullo por su idioma, por sus costumbres y por sus tradiciones. ¿Cómo no dejar influenciarse por los demás y perderlo, como muchas otras personas lo han hecho? Bueno, porque siempre admiré mucho todo lo que aprendí con mis abuelos cada verano que iba, y la oportunidad de vivir en Puebla un año, eso me ayudó mucho. Tuve muchos novios. ¡Ay! Pero si papá era coronel, ¿quién se iba a animar? Y Pero además pues, Puebla es muy católico hasta el día de hoy. Muy. Y luego, enfrentito vivían una familia de mi casa. Y yo me salía a limpiar los balcones y todo de la casa, y yo veía que me hacían así con las cortinas. Y mi mamá dice, niña, no te importa, no te importa. Son muy chismosas las de enfrente. Pues resulta que fuimos a una boda a Apan y fueron las vecinas y éramos primos. ¿Cómo? Así fue, así. ¿Y por eso abrían y cerraban porque querían No. ver los primos? No, porque ellos creían, no les gustaba ver a mí, porque no se usaban pantalones así, slacks. Sí. No se usaban ni blue jeans, y yo sí, como gringuita, me los ponía. Entonces, ellas nomás nos veían. Era la envidia que les daba porque también querían estar No, más ya cómodas. después, ya, ahora somos así, mira. No, claro. Que además otro choque también cultural, porque cuando... Somos primos. ¿Qué están haciendo aquí? Pues si estamos aquí porque somos primos, pues somos también. Ay, Dios mío. Y pues por eso los novios decían, miren, esa mujer es completamente diferente, además que es guapísima. Pero vamos y regresamos en esta charla tan interesante Gracias. con la doctora Dorothy Caram. Gracias.
Adriana en complicidad. Para poder alimentar bien a nuestras familias, tenemos que tener nosotros productos Goya en nuestra despensa y también en nuestro refrigerador y en el congelador. Las pulpas de fruta. Oh, wow. Si eres como yo, de que voy, compro la fruta y se me olvida cortarla y se te pudre, mejor compra las pulpas de Goya que están en el área de congelados. Los mantienes en tu refrigerador y en el congelador, obviamente, los sacas cuando quieres hacer ese licuado o quieres hacer ese smoothie. Es súper fácil, solamente comprarlo a la licuadora con agua o leche, azúcar o lo que le quieras poner o miel de Goya y listo, nuestra familia bien alimentada. ¿Qué tal ese aceite de oliva orgánico que además ha sido acreedor a diferentes premios, reconociéndolo como el mejor de los aceites de olivo con calidad y sobre todo cuidando la salud? Así que no ande usted cocinando con otro aceite de olivo que le pueda dar colesterol, mejor con aceite de oliva Goya. Pago, ¿qué es esto? Habichuela. Yo te dije Goya. Habichuelas Goya. Eso es todo lo mismo. Y estas son más baratas. Claro que son más baratas. Mucha agua y poco grano. En cambio, Goya abre fácil. Llenas hasta arriba de granos enteros. Compara. ¿Estas son tus habichuelas? No, ¿verdad? Pues las devuelves. Recuerda, Goya es más valor por tu dinero. Si es Goya, tiene que ser bueno. Adriana en complicidad. Continuamos esta charla con la doctora Dorothy Karam. Muchos la conocemos, la vemos en los eventos, la vemos representándonos en esta generación de mexicanos, americanos, pero pocos sabemos su historia. Sí, casi. Que le agradezco que se esté confesando en todas, hasta lo de los novios, no se lo decimos hombre, de a veras. nadie. Pero sí tuve la oportunidad de ir a la prepa aquí en Houston, a Sam Houston High School, cuando era en el centro. Allá había ido mi papá y mi abuelita, la mamá de él. Entonces, pero ya ese edificio lo quitaron y ahora ya tiene el nuevo edificio del High School for the Visual and Performing Arts. Cuando ve esos cambios, Sí, sí, sí. ¿qué es lo que siente su corazón y cómo los acepta usted? Porque no siempre estamos aceptando los cambios de la mejor manera o nos llena de nostalgia y de, no me gusta que hayan hecho esto, pero ¿cómo los acepta una mujer como usted en esta evolución que va tan rápido? Será porque, como he visto, que cuando hay cambios así, por ejemplo, esta nueva escuela que tenemos para los estudiantes de cultura y de arte y de baile y de pintura y todo eso, digo, mira cuántos jóvenes con talento van a poder aprovecharse de este nuevo edificio que está muy bonito y va a seguir la tradición de ser una escuela dentro de Houston, una preparatoria, ¿sí? Y como la oportunidad también de que de las nuevas generaciones puedan continuar y en lugar de que lo demolan o ¿no? Sí, desaparezca. Por muchos años nomás era un lugar para estacionar autos. No, qué mejor que sea colegio ahora, qué mejor. No puedo preguntar de dónde le surge el amor a la docencia, porque obviamente que viene de en la sangre lo trae, Sí. ¿no? Pero su padre, ¿fue el que la incitó a tomar esa carrera o en verdad fue una vocación que ya traía? Bueno, siempre me gustó compartir cualquier talento que yo tuviera con otra persona, porque ¿para qué tenemos un talento que hemos evolucionado si no lo compartimos? Pero además, el ejemplo de mi maestra que tuve de niña, que eso también me ayudó mucho. Y ¿Que tenía cuántos años en ese entonces? ella tendría como unos 30 años, 35 ¿Y usted? años. Pues yo era niña de primer año. De primer año. Sí, ella Increíble fue mi cómo maestra. impacta una maestra, Sí, ¿no? sí, en la vida de un estudiante. Porque ella fue mi maestra de primero a tercer año. Esa pobre señora, bueno, señorita, porque nunca se casó, tuvo 6 años escolares en su clase y era la directora y la profesora. Era una escuela de este tamaño, Wow. de 30 o 35 alumnos. Y Justo. todos en el mismo. Y eran hombres y mujeres. Todos, era mixto. sí, desde
desde primer año hasta sexto año. Y ¿Y tenía entonces- que hacer todos los días, todas las clases de todas las materias. En Estados Unidos siempre fue un poco más abierto a la educación, más abierta a la educación a las mujeres también. sí. Sin embargo, tampoco era una época o una vida muy fácil de decir, esto es lo que yo quiero hacer y a esto me No, voy a no. dedicar. Habían carreras determinadas las que la mujer le permitía estudiarlas, pero había otras que no. Les voy a hacer reír. Cuando entré a Rice University, porque me dieron el honor de ir allí, donde mi papá también había ido y mi tía, yo iba a estudiar medicina, porque eso es lo que me gustaba. Entonces, todo el primer año estuve estudiando medicina, pero me puse a pensar, mi papá es profesor, los colegios de medicina hay 3 solamente en todo Texas y cuestan muy caros. Nunca lo voy a hacer. ¿Qué es lo que me gusta más que nada? Pues enseñar. Pues me voy a hacer la carrera de profesora, pero también mi fin era de ser maestra de español, ¿ok? Y así es que me fui no solamente a Rice durante el día, pero a la Universidad de Houston en la noche para tomar los cursos de educación. Así es que iba al colegio todo el tiempo. Siempre estaba con todo el mundo. Y le dije, tal vez en el futuro me case con un doctor. Y así fue. Lo que sale de su boca pasa por su vida, ¿no? Dios dijo, ahora sí te la digo. ¿Cómo fue Sí. ese momento en que se encontró con el amor de su vida, Ok. con el doctor Caram, que además Eso- también muy reconocido y muy respetado? Muchas gracias, sí. Fue un neurocirujano muy respetado y gracias a Dios vivió bastante tiempo para ver a sus hijos, sus 4 hijos que tienen buenas carreras todos. Pero durante ese tiempo, como les había contado, mi papá tenía la alberca en la casa y siempre todos los estudiantes venían a la casa a nadar y lo que sea. Entonces todas mis amigas se casaron con estudiantes de Texas A&M, de la Universidad de Texas, todos los que venían a jugar soccer con los de aquí, que estaban estudiando en la universidad, porque soccer no era el fútbol que le Claro, decimos. no era ni siquiera reconocido. No, o sea, es- pero entre los estudiantes extranjeros sí. Bueno, en eso se casa una amiga mía, que era una familia también dueña de un restaurante aquí en Houston, Santa Anita, que se llamaba Norma Casas. Se casa con Ernesto de Colombia y se van a vivir a Colombia, pero a los 2 años regresa para ver a su mamá y me pregunta, ¿han tenido fiesta? Le digo, no, últimamente no. Dice, voy a hacer una en mi casa, una tamalada. Entonces comencé yo a invitar a todo el mundo que yo conocía y entre ellos uno conoció a mi esposo que estaba aquí terminando su carrera de neurocirujano en Baylor, aquí en Houston, y entonces lo llevó a la fiesta y así nos conocimos. Así es que yo tuve la culpa que se conoció. Organizaron la fiesta y en su territorio conoció el amor de su vida. Pero además yo fui la culpable que Norma se casara con Ernesto y ella fue la culpable que yo me casé con él. Mira, Fíjate. Y qué lindas anécdotas, Sí, sí, la verdad sí, que sí, qué lindo. sí, Pero sí. dentro, justo digo, en ese momento donde estaba estudiando, no estaba pensando en casarse. No, yo ya ¿En estaba... qué momento? No, yo ya estaba de maestra. Ya estaba de maestra. Sí. Ok. Sí, hasta me había ido a España a estudiar todo un verano, becada en la Universidad de Madrid. ¿Por cuánto tiempo que estuvo en Madrid? Nomás un verano completo. Un verano nada más. Es Ok. todo. Y ya casada, Sí. no dice, hasta aquí quedó mi carrera. Ah, no. Y me dedico al hogar No. y a los hijos. No. ¿Cómo fue esa conversación con él? ¿Él también estuvo de acuerdo o tuvo usted que meter un poquito de esa presión? Él estuvo de acuerdo, porque cuando me casé con él me faltaba nomás escribir la tesis para acabar la maestría en la Universidad de Houston. Y cuando vinieron los 4 niños en 5 años, pues no pude terminarla. Entonces ya cuando el último nació, le dije, pero bueno, ahora me voy a lanzar a un puesto político. Y me dice, no, termina la maestría. Ay, pues no, qué buena estrategia. Entonces, ok, pues entonces ya me la habían cancelado en la Universidad de Houston porque había pasado mucho tiempo. Y la comencé otra vez en Rice. Terminé eso y entonces le dije otra vez, ya tenía la maestría, le digo, ahora sí,
me lanzo otra vez a la política. No, mejor haz el doctorado. ¿Qué fue lo más difícil como Sí. mujer? Que Sí. además, con una mujer de carácter, Sí. con decisiones, ¿qué fue lo más difícil de enfrentar profesionalmente? Porque la docencia no fue fácil y no ha sido fácil, ha tenido Sí. una evolución Sí. en la cual un profesor, como te impactó en su momento a ti en tu vida, usted también impactó a otros en su carrera, ¿no? Entonces, Espero ¿cuáles han que sido sí. esos momentos más difíciles? Bueno, lo más difícil es coordinar ser madre y tener una familia, ir al colegio todos los días y también mantener sus niños en sus estudios. Ser como administradora de la casa, además de estar estudiando. Eso fue difícil. Porque estamos muy chiquitos. ¿Dos? ¿Qué diferencia llevan los niños? ¿De que un No, año, un año y meses? medio cada uno. Un año, uy. Sí, así es. Pero, Cambiar pañales, dar mamila. sí, pero tenía a mi mamá, gracias a Dios. Las mamás ayudan mucho. Una belleza, Sí, dígamelo. sí. Dígamelo a mí. Sí. Mi papá desgraciadamente murió muy joven, murió de 54 años, Oh, wow. porque fumaba mucho. No fumen. Fue el cigarro el que lo mató de un ataque de corazón. Ah, wow. Entonces yo les digo a todo el mundo, no fumen, por favor. Mi mamá encontraba algo divino en cada persona que encontraba. Algo para platicar, algo para estar contento. Y eso es lo que yo quise ver si lo podía captar yo. Ver algo bueno en cada persona. ¿Y cómo se hace eso? Es difícil a veces, pero sí es bonito. Luego, cuando voy en la calle, pues a mí me encanta platicar con todo el mundo. Y especialmente cuando veo una persona, voy a un restaurante, por ejemplo, y estoy sentado en una mesa y veo que en otra mesa está una persona sola, sentada sin hacer nada, nomás comiendo, pues yo hago el intento, y eso es hacerlo intento, porque uno dice, no, pues quién sabe cómo le va Y los a tiempos ir. han cambiado también y a Sí. veces por seguridad uno no se acerca a otras personas, ¿no? Pero yo sí me voy allá y les platico. Esa es la actitud que tenemos que tener, pero vamos a Sí. seguir aprendiendo más de Sí. la doctora y bien, vamos a seguir indagando en esas experiencias de vida Sí. con las que hoy nos comparte en Latinos Sobresalientes. Vamos y regresamos. Gracias. Adriana en complicidad. Ay, con esta humedad, pero qué humedad. Es tiempo de Arely Rodea. Es la única que te puede salvar. Arely Rodea te hace ese tratamiento de queratina para que la humedad, ¿qué crees? No se ría de ti, sino tú de ella, porque con ese cabello grifo no puedes salir a ninguna parte. Así que ve con Arely Rodea. Además, Arely te puede cambiar el color de tu cabello, poner rayitos. Y no solamente a ti, también a tu nada. A ver usted, señor, que no se quita usted ese mismo corte de cabello, porque a donde usted va siempre hacen lo mismo, porque ya es un cliente constante. El que no te indica cuál es la evolución y las nuevas tendencias, yo ya no seguiría ahí. ¿Qué tal si pruebas con Arely Rodea? Para hombres, para niños, para niñas, para usted, señora del hogar. Póngase hermosa con Arely Rodea. Arely Rodea, nuestra estilista oficial aquí en Adriana y Complicidad. Adriana en complicidad. Me quedé con el descubrir lo bonito en cada persona, lo positivo en cada persona, de verdad, escuchémoslo y cuando a veces decimos, ay, sí, yo lo hago, no, a veces lo dejamos de hacer, porque la vida es tan rápida y eso usamos para justificarlo, ¿no? Y perdemos el hoy por el mañana. Sí. Sin embargo, usted es una mujer que vivió el hoy y se nos adelantó mucho el mañana. Hopefully.
porque no puedo ni preguntarle cuáles son sus pasiones, porque veo en la casa lo que son sus pasiones. Viajar, Ay, me vivir, encanta. aprender, Sí. inhalar nuevas culturas Exacto. y exhalarlas para compartirlas. ¿no? Sí, sí. Y cuando hay cosas que pasan que uno pues lo siente porque no lo pudo alcanzar, no tener ese rincón que, ay Dios, ¿por qué me pasó a mí? ¿No? Sino seguir adelante y pensar otra cosa, ¿no? Porque cosas negativas en la vida nos pasan, Sí. que vienen siendo también como aprendizajes, ¿no? Sí, 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 sí. De esos puntos fuertes en su vida, ¿cuál fue uno que sí la sacudió y dijo? Bueno, cuando yo viví en Puebla, había una piscina en Puebla que se llama Agua Azul, que es de azufre, muy pesada el agua, pero preciosa, han salido en películas de Hollywood y todo eso. Pues yo fui una de las miembros del equipo ese año y estábamos entrenándonos para representar a México en las Olimpiadas. Así que todos los días nadaba y nadaba y nadaba. Y como la altura de México te hace bien a los pulmones. Entonces, cuando mi papá ya perdió su negocio por causas de que pasan, ¿no? Entonces, nos vinimos otra vez a Estados Unidos y me ingresé en mi colegio y entonces estuve siempre nadando para estar en el equipo también de Estados Unidos. Llegaron las pruebas aquí en lo que era la alberca preciosa del Hotel Shamrock Hilton, que ya no existe, y fueron todas en la mañana y yo salí en como 5 bien, que pude llegar al final, que eran en la noche. Y le pregunté a una persona que era, bueno, el hijo de mis padrinos, que si me traía al Shamrock y se le olvidó. Entonces, pues ya no estuve en las Olimpiadas, después de entrenar tanto. Pero luego dije, bueno, ¿sabes qué? Esa experiencia me sirvió muy bien, porque la salud me ayudó. Eso no me puedo quejar. Que no yo pudiera ir, pero otras personas con mucho talento fueron. Así es que no hay que ver las cosas que pierde uno con un rincón malo, nada. Es cosas que pasan. Cosas que pasan, pero que son duras también de Duras, aceptar, sí, porque sí, sí. tanto trabajo, dice uno, ¿no? Sí. Y ya no quiso volver a regresar a intentarlo nuevamente. No, ya lo que hice es me dediqué a dar clases para la Cruz Roja como de auxilio, De primeros auxilios. sí, y todo eso por 25 años. ¡Wow! Y además, esa experiencia de estar en las albercas, cuando yo estaba en Rush, yo quería un auto y mi papá no le gustaba que las mujeres manejaran. Así es que para tener el auto tenía que trabajar y hacer dinero para comprarlo. Decidí, ¿qué sé yo? Pues yo sé que yo soy certificada para ser salvavidas. ¿Salvavidas? Sí. Me fui a la ciudad de Houston, donde estaba un señor jefe del departamento, y le dije, vengo a aplicar para ser salvavidas en sus albercas. No, esas son solamente para los hombres, para los niños que juegan fútbol americano. ¿Ok? Le digo, no, yo quiero el puesto. Y esto estoy hablando de 1952, ¿ok? Y dice, no, te vas a arruinar el cutis. Y le dije, no, no es cierto, voy a hacer salvavidas. Pues abrí la alberca de McGregor Park. ¡Wow! Y por 5 años estuve trabajando en los veranos, todo el verano de salvavidas. Y dando clases de natación a los niños, gratis. A usted nadie le podía decir que no. ¿Y cómo lo Y compré mi carro. ¡Ay! ¿Y cuál fue? Te diga marca y todo. No, pues un carro usado Ford, pero No que importa, creo que me pero- costó $600. ¡Oh, wow! Y luego nadie me quería enseñar a manejar. Pero por fin, ¿Y cómo aprendió a manejar? todos los novios me enseñaban. ¿Cuántos novios en total tú? No, yo digo novios, pero eran amigos, pero yo les quería tanto que todos eran mis novios. No, así también. Sí, miren, este es perfecto. Sí, ¿verdad? Perfecto. Mira, la mejor respuesta que he escuchado. ¿Cuáles novios? No, hombre, no. Eran amigos. Sí, ¿Eh? eran amigos, pero ya me enseñaron a manejar, pasé mi examen y todo, y ya era septiembre, ¿no? Ya comenzaba Rice,
Y ya iba manejando, pero en noviembre, ya era el tercer mes de que iba manejando y hacía mucho frío. Y en esos días no había direccionales de esos que dan, que si vas a dar vuelta a la izquierda tenías que abrir la ventana y dar las señas, ¿no? ¿Es en serio? Sí. Tenía que sacar uno la mano. Sí, esto era parar, esto era dar vuelta a la izquierda y esto era para la derecha. Entonces, yo iba por la calle, misma calle que mi papá iba para la Universidad de Houston. Y fui a recoger a una de mis amigas que vivía en esa ruta y cuando se sube al carro me dice, ay, Dorothy, no te quiero decir, pero los policías se acaban de parar aquí y uno va de cada lado del carro. Se venían. Dije, pero ¿qué hice? ¿Qué hice? No tengo más que 3 meses de manejar. Pues bajo la ventana y me dicen, ¡felicidades! Eres nuestro mejor chofer del día. Y me dieron flores, un buque de flores, me dieron el cambio de aceite, el cambio de las ruedas, toda clase de cosas para mi carro y me nombraron todo el día en el radio. ¡Wow! ¡Qué increíble! Cuando llegué a Rice, todo el mundo estaba riéndose porque sabían que yo apenas tenía 3 meses de manejar. Pero qué tiempos tan hermosos. Hermoso, que hasta la un hermoso policía te recuerdo. daba flores y no te daban con el florero por Sí, andarla no. manejando. No, bien. no, ¡Qué no. lindo! Lindo, lindo. ¿Y el papá qué dijo cuando Pues llegó sí con me el vio, auto? Sí, pues ahí entonces sí en ya. la noche cuando llego está comiendo y me dice, a ver, ¿cuánto es la multa? Y le digo el certificado nunca había dicho ni una mala palabra enfrente de mí mi papá, pero ese día sí dijo una mala palabra y dice, yo manejo 30 años, tú 3 meses, y a ti te dan un premio. Así es que nunca hay que decir que no. ¿Verdad? No, exacto, ni quedarse con el primer No. Porque aquí es donde también muchos sueños se van truncando y a veces tenemos que realizar determinados oficios que no van de acuerdo a nuestra carrera. Exactamente. Pero es un paso nada más. Un paso, que no se buenísimo. desanimen. De la docencia, ¿qué es lo que más te apasiona de la docencia y cómo al final del día quieres impactar en esta comunidad? Porque hasta el día de hoy, pese a que no da las clases en una escuela, sí continúa usted ejerciendo Sí. como profesora y participando activamente para apoyar escuelas. Exactamente. Bueno, fui maestra 5 años con la escuela escolar HIST. 1 año de primaria y luego con mi maestra que yo tuve, ella era la directora del colegio, me fui con wow. ella. Y luego después a la escuela Bel Air High School. Y allí estuve hasta que nació mi último hijo. Entonces ya me retiré para cuidarlos un poco y para seguir mi carrera de estudiando más, ¿no? Ok, durante ese periodo que dejó de elaborar, ¿cuántos años fueron aproximadamente? Bueno, muy poco, como 3 años antes que 3 me fuera años. otra vez. No, 2. Pero aún así, lo que aprovechó, invirtió Sí, el tiempo sí. estudiando. Estudiando, sí, no, nunca dejé de estudiar. Y luego después terminé mi carrera profesional cuando me pidieron que fuera de asistente al presidente de la Universidad de Houston, como directora de lo que le dicen acción afirmativa. Y eso me encantó mucho porque pude platicar con todos los maestros, con todos los estudiantes, con todos los trabajadores y trabajar con un equipo muy bueno para hacer muchas reglas que se siguen ahora en la universidad. Me gustó mucho. ¿Cuál viene siendo la mayor satisfacción hasta el día de hoy de haber ejercido su profesión? De conocer a tanta gente linda. Bueno, con esto vamos y regresamos. Adriana en complicidad. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor, visítenos en el www.houstonhispanicchamber.com. Como decía la doña, no hay mujer fea,
Ay, marido pobre. Ay, pero usted no se preocupe, porque usted es la que sale y anda usted pedaleándole la bicicleta para poder usted estar manteniendo a su familia o manteniéndose sus gustos. Pero también cuídese, porque luego salvamos a todos los demás menos a nosotros mismos. ¿Sabe por qué le estoy diciendo eso? Porque hay un lugar en donde podemos encontrar todos los servicios, además económicos, pero lo mejor de todo con una excelente calidad. Desde las uñas que hace Alex, que es una maravilla, y le pueden poner cromo natural o diseños, o las piedritas de Swarovski, uy, que son una belleza. También el microblending, por ejemplo, el que tiene ya la cómplice que se va a la playa y usted dice, ay, qué linda, qué guapa. No, es gracias a la doña Beauty and Spa. Y las extensiones de pestañas. Ay, cómplice, esto es lo máximo, se levanta usted divina. Es la doña Beauty and Spa. ¿Qué espera? Haga su cita ya. Adriana en complicidad. Pero no solamente la aportación de la doctora Dorothy Karam ha sido en la docencia, también en la cultura. Sí, me encanta. Qué maravilla que te encante, porque gracias a eso nosotros podemos tener hoy un Teatro Miller con presentaciones de obras de teatro y musicales que es para todo el mercado, pero que resaltan las riquezas latinoamericanas. Exactamente, y ahora tengo el placer de saber que hay grupos de teatro que existen en nuestra ciudad. Como mi papá siempre estaba en un conjunto mexicano y tocaba el acordeón y era el que le gustaba, y por eso desde chiquita, desde los 3 años, me mandaban a clase de baile. Eso sí, folclore, ballet, acrobático, lo que quieras, pero siempre. Nunca dejé de estudiar. Las actividades extracurriculares que ahora le llaman. Sí. ¿Era ballet folclórico? Sí, y acrobáticos, todo. Ballet de puntas y de todo. Pero, otra de sus pasiones, además del baile, ¿cuáles eran? Bueno, más que nada el baile. Estuve en el teatro en mi prepa, pero lo que me gustaba mucho era aprender las producciones del teatro. Me gustaba mucho. Que le gusta mandar, entonces por ahí empieza. Por eso es la mandada. Lo que la manden. Sí, ¿verdad? Pero sí me gustaba mucho y teníamos nuestro grupo de folclore y de baile flamenco. Y en las noches íbamos a los clubs y bailábamos gratis, nomás porque nos gustaba. ¿En serio? A nuestro grupo, sí. Cuando yo era soltera, sí. ¿Cuántos países en total ha visitado? Me faltan muchos de África, pero bastantes he ido, gracias a mi esposo. Fíjese nada más cómo respondió. Me faltan todavía los de África, o sea, todavía no he acabado, o sea, vamos a seguir viajando. Ay, sí. ¿Qué le ha dejado explorar el mundo? Y aunque no tenga un lugar favorito, podríamos decir, ¿cuál fue uno de los viajes que más le impactó y qué le aportó? Me encantó este último viaje que hice hace como 3 o 4 años de Santiago de Chile a la punta donde se cruza en el Strait of Magellan, no sé en español cómo se dice. Pues okay. es el pase, es entre Argentina y Chile. ¿Qué lugares nos recomienda vivir y disfrutar en Houston? ¿En Houston? Conociéndolo como lo conoce usted. Bueno, a mí me encanta ir a NASA. Bueno, tengo un hijo que trabaja allí, por eso. No. Es porque me gusta ver lo que está pasando en el futuro. ¿Ok? Luego también ir a Miller Theater, porque todas las noches, durante su temporada, que comienza en marzo y termina en noviembre, hay muchas funciones muy bonitas y hay funciones en el día para los niños. Que son gratuitas. Gratuitas. Ahora, lo que está bellísimo y que no he ido a conocer últimamente es el zoológico. ¿Qué significa el Teatro Miller? El teatro para la doctora. Pues es parte de mi vida, porque he estado allí en la mesa directiva de ese teatro desde los años 1970, al principio. Muchos años. ¿Recuerda cuál fue una de sus primeras influencias en cuanto a la selección
de el espectáculo que se iba a brindar? Sí, cuando comencé allí, celebrábamos el 5 de mayo, el 16 de septiembre y el Chicano Festival, que eran unos 4 o 5 días con Daniel Bustamante de música chicana, ¿no? Pero yo, como mi esposo había sido uno de los fundadores, primer presidente del Instituto de Cultura Hispana de Houston, dije, ¿por qué no presentamos la cultura de otros países hispanos? Entonces, pero yo comencé con México. Mi primer artista en Miller Theater en 1983 fue Mario Moreno Cantinflas. Sí. ¿Qué? El segundo que vino fue Pedro Vargas. La tercera fue Rocío Jurado, Libertad Lamarque. Wow. Luego Rocío Jurado de España. He tenido la fortuna de que artistas muy famosos del mundo hispano han venido a las presentaciones de Miller Theater del Día de la Hispanidad para celebrar el 12 de octubre. Sí. Anécdota con Cantinflas. Ay, precioso hombre. Tan amable porque yo sabía que tenía él un apartamento en el Warwick Towers. Y entonces uno de los amigos de nosotros, un doctor, era muy amigo de él también. Entonces le dije, ay Dios, vamos a preguntarle si nos quiere. Y él estaba produciendo en ese tiempo un disco muy bonito y una película para animar a los niños a aprender. Entonces, cuando vio que lo quería invitar, dice, perfecto, presento mi disco allí. Y eso es lo que presentó unas poquititas cosas de su película y su disco que él estaba produciendo. Pedro Vargas. Pedro Vargas, también divino. Yo no sé cómo fue el que hice yo el enlace con él, porque ya ni me acuerdo, pero resultó ser como un hermano mío. Él vino con su hijo, cantó muchas canciones en Miller para el deleite de todo el mundo. Ay, no, estuvimos muy contentos con él. Doctora tienen su propia... Dorothy Caram. Sí, sí. Gracias. Al día de hoy, ¿se siente plena, satisfecha? Pues sí, como no, pero siempre hay que tener en cuenta que hay que obrar bien para que Dios esté contento en el cielo con nosotros. ¿Cómo quiere que la recordemos y hablemos de usted? Todos los que, no solamente los que lo estamos conociendo en persona, que esto es un honor tremendo, ¿no? Todos aquellos que nos están viendo en pantalla y que no desconocían todas sus aportaciones en la comunidad y hoy lo conocieron. Bueno, me gustaría que me recuerden con que yo quise compartir lo que yo tenía con todos, para el bien de todos. Eso es lo que me gustaría saber. Y esa es una meta que uno tiene que estar siempre buscando, porque uno como humanos ofende a gente, hace cosas que uno no debe, así es que, pero lo que sí, eso es lo que me gustaría. Como mujer, 3 recomendaciones a la mujer que es madre, que trabaja y que también es esposa, o que simplemente tiene que trabajar y mantener su hogar. Que no fumen ni tomen. Nada. Que se cuide de su salud. ¿Sí? Primero que nada. Sí, porque Dios se lo ha dado y hay que cuidarlo. Y que ame con todo su corazón a todos su familia y a los de alrededor. Y eso tiene que ser la prioridad. Sí. Para poder estar bien con lo demás. Sí. ¿Cierto? Es cierto, es cierto, es cierto. Y aquí me lo va a tener que confesar en complicidad. ¿Cómo se mantiene tan guapa, con un cutis increíble y tan activa? Porque usted no para en todo el día. Pues sí, tomo mis siestas. ¡Ey, atención! Eso sí. No. Gracias a Dios, Dios me ha premiado, aunque estuve en el sol 30 años o 40 años, pero me ha premiado con una buena cutis. Y eso es parte de la familia de mi mamá. Sí.
Mexicana, mijita. Ya ven. De mis raíces. Okay. Muchísimas gracias. Gracias. Por recibirnos en su hogar, que es una Gracias. belleza que ustedes ya conocieron a lo largo de este programa. Es un museo. Es increíble ver estas piezas que nos ha mostrado, impactante parte de nuestra historia. Gracias. Y gracias por hacer y formar una historia nueva, diferente y actual hasta el día de hoy, con sus aportaciones a la comunidad. Muchísimas gracias por venir aquí a complacerme a mí, porque eso es lo que hizo. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Usted nos llenó de mucho amor. Thank you. Y de verdad de mucha admiración. Thank you. Tenemos más admiración por usted, por ver la mujer que es, sin perder la esencia, que es lo principal. Sí. Por ello, la doctora gracias. es latina sobresaliente. Doctora Dorothy Karam. Muchas una gracias. mujer por admirar, por seguir y por seguir apoyándola en todo su trabajo en el Teatro Miller. Ahí nos tenemos que ver todos. Una latina sobresaliente. Nos Gracias. vemos en la siguiente edición. Gracias.